Hola nuevamente chicos, el día de hoy vamos a ver otro tema del grado décimo del área de ciencias naturales que tiene que ver con la contaminación radiactiva. Si ustedes ya vieron el video anterior se pudieron dar cuenta que en ese contestábamos la primera pregunta con respecto a este tema. Ahorita vamos a contestar la segunda pregunta, que es la pregunta número 11. Y pues para quienes no han visto el video los invito a que lo hagan, ¿vale? Entonces vamos a leer el texto, no se preocupen, es un poco largo, pero pues lo vamos leyendo poco a poco, ¿vale? Entonces, como les decía, con esta información se debían responder las preguntas 10 y 11. En el video anterior está la pregunta 10. En este vamos a contestar única y exclusivamente, la pregunta 11. Bueno, este tema se trata, como ya les dije, de la contaminación radiactiva y nos dice lo siguiente. La contaminación radioactiva es toda aquella contaminación, tanto en el aire, suelo y agua, producida por el uso de sustancias radioactivas de origen natural o artificial, sustancias derivadas de la energía nuclear y las centrales termonucleares. Perdón, me estoy trabando un poco, ¿no? Entonces, básicamente la contaminación radioactiva afecta al aire, afecta al suelo, afecta el agua, afecta básicamente a todo el planeta y se produce por los desechos radioactivos de las empresas que utilizan energía nuclear y de las centrales que producen energía eléctrica a través de la energía nuclear. Bueno, países como por ejemplo Japón, que Japón toda la base de la energía eléctrica básicamente la tiene con base en la energía nuclear, ¿vale? Continuemos leyendo. Ahora nos dice, la contaminación radiactiva posiblemente es la contaminación más peligrosa para los seres vivos, ya que es la que más efectos provoca si se está en contacto directo con ella. La mayoría de las personas posiblemente desconozcan este tipo de contaminación, ya que no se habla mucho de él, pero es de gran importancia que se sepa más sobre este tipo de contaminación, ya que afecta a todos por igual. Entonces, básicamente la contaminación radioactiva, además de que afecta aire, suelo y agua, y que eso la hace muy peligrosa porque afecta a mayor cantidad de seres vivos, también es la que más efectos causa. Por ejemplo, cuando yo estoy en contacto con el uranio, que es un elemento altamente radiactivo, mis órganos se pueden empezar básicamente a deteriorar inmediatamente. Además de eso, puedo desarrollar más adelante cáncer. Si el deterioro no es inmediato, puede ser paulatino y puedo terminar con cáncer. O también puede producir mutaciones, no necesariamente en mí, sino en las generaciones siguientes, en mis hijos. Y yo puedo ver mutaciones que no son básicamente funcionales, o sea, porque ustedes saben que nosotros nos adaptamos al medio y esas adaptaciones o esas mutaciones básicamente nos sirven para algo. Este tipo de mutaciones que causa la contaminación radiactiva no nos sirve para nada, sino por el contrario, deteriora nuestra calidad de vida. Y esto no es solo en los seres humanos, sino también en todos los seres vivos se producen mutaciones. Hay animalitos que tienen una patica de más, o les falta un ojito, les falta una patica, o algún tipo de mutación que básicamente les hace la vida difícil. Y más a los animalitos, porque ustedes saben que un animalito sin un piecito o alguna parte de su cuerpo, pues no va a poder sobrevivir. Bueno. Entonces, por eso es que la contaminación radiactiva es una de las más peligrosas realmente. Bueno, y además pues que afecta a una gran cantidad de personas. Continuamos leyendo, nos dice, los desechos radiactivos son altamente peligrosos para la salud de un ser vivo y en general para el medio ambiente. Aunque está controlado por agencias gubernamentales, estas agencias tienen el objetivo principal de proteger y cuidar la vida de todo ser vivo y el medio ambiente. Bueno, entonces, para poder controlar este tipo de cosas y que las empresas, por ejemplo las termonucleares o las empresas que fabrican combustible de tipo nuclear, no desechen las cosas así sin tener ningún tipo de consideración, pues las entidades gubernamentales diseñaron políticas y diseñaron reglas para que se proteja el medio ambiente y se protejan a los seres vivos de la contaminación radiactiva. Aún así, hay veces que hay fugas y escapes, o hay veces que hay compañías que sin pensar en los demás contaminan con esos desechos radiactivos. Bueno, pero se supone básicamente que el gobierno tiene la reglamentación y las entidades necesarias para controlar este tipo de desechos. Bueno, continuemos leyendo y aquí nos dice lo siguiente. La contaminación radiactiva se va reduciendo con el paso del tiempo, ya que los residuos se pueden aislar y almacenar durante mucho tiempo hasta que ya no muestren signos de peligro. El tiempo en el que este tipo de desechos tienen que estar almacenados depende mucho del tipo de residuo que sea, ya que hay varios tipos de residuos
están los residuos con bajo nivel de radiactividad, como por ejemplo es el caso de los desechos comunes médicos e industriales. Este tipo de residuos, al tener un bajo nivel de radiación, solo se necesita almacenarlos durante unas horas, algunos días y otros meses. Mientras tanto, los desechos radiactivos con un alto nivel de radiación, como pueden ser el ejemplo de combustible nuclear u otros tipos de productos de reprocesamiento nuclear, se necesita tenerlos almacenados miles de años para que no supongan una amenaza. En la actualidad, los tratamientos principales para los residuos radiactivos han sido el almacenamiento y la separación de residuos que tenían una vida corta y algunos de nivel medio. En residuos con un nivel alto de contaminación, el tratamiento es enterrarlos a gran profundidad o transmutarlos. Bueno, ya ahorita les explico qué es transmutar, ¿no? Entonces, la contaminación radioactiva representa un peligro dependiendo del desecho que yo tenga. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, hay un elemento que se llama carbono 14 y el carbono 14 es un elemento que se utiliza para la datación de los restos humanos y de los fósiles básicamente. O sea, cuando yo digo datación es para saber de qué época vienen esos restos o hace cuántos años murió esa persona. Y este elemento tiene un par de años de vida media. ¿Qué es la vida media? Básicamente es el tiempo que se demora un elemento en reducirse de la cantidad inicial a la mitad de esa cantidad. Por ejemplo, si yo tenía 200 gramos, y si quieren lo vamos a colocar acá. Entonces, si yo tenía, por ejemplo, carbono 14, que es el que se utiliza para hacer la datación, y yo tenía inicialmente 200 gramos de esta sustancia, pues la vida media es el tiempo que se demora esos 200 gramos en convertirse en la mitad, que serían 100 gramos. Esto toma un par de años, así que no es mucho. Y el carbono 14 pues no es tan radiactivo. Entonces realmente si nosotros estamos expuestos al carbono 14 no habría tanto problema. Pero por ejemplo si tenemos algo como el uranio 235, este elemento es altamente radioactivo, así que si entramos en contacto directo con él, vamos a empezar a sentir el deterioro de nuestros órganos. Y un problema grandísimo de este uranio es que la vida media es de aproximadamente 703.7 millones de años. Imagínense la cantidad de tiempo que se requiere para que unos gramitos de uranio pasen de la cantidad inicial a la mitad. O sea, por ejemplo, si yo tengo el mismo ejemplo del carbono 14 y tengo 200 gramos de uranio 235, para que llegue a 100 gramos a la mitad se va a demorar 703.7 millones de años. Imagínense, eso es una cantidad de años alarmantes, muchísimo tiempo. Por eso es que en sitios como Japón, cuando ellos pasaron por la bomba atómica durante la Segunda Guerra Mundial, que cayó sobre Hiroshima y Nagasaki, ellos todavía ven reflejados algunas mutaciones y algunos daños, y hay todavía sitios donde las plantitas no crecen como deberían porque la radiación todavía existe, todavía hay partículas de los elementos radiactivos que utilizaron para hacer esas bombas atómicas. Entonces, el daño que puede hacer la contaminación radiactiva es muchísimo porque básicamente acaba con todas las plantitas, todos los animalitos, todos los seres vivos de un lugar y lo vuelve infértil y lo vuelve básicamente radioactivo por muchos, muchos años. Bueno, ahora sí vamos a la pregunta 11 a ver qué nos dice, ¿vale? Y dice así: de acuerdo con la información anterior, una de las formas de evitar la contaminación radiactiva es A. Vía libre a las fábricas nucleares para que sin ningún control utilicen materiales radiactivos y los desechen al medio ambiente. B. Aislar y almacenar bajo estrictas medidas los desechos radiactivos hasta que ya no muestren signos de peligro. C. Evitar que toda la población mundial y los seres vivos entren en contacto con estas sustancias. Para ello deben usar máscaras y ropa especial. D. No salir de las casas para evitar cualquier contacto con estas sustancias. Bueno, entonces hay alguna de estas respuestas que ustedes ya inmediatamente pueden decir, esa no es, porque uno ya aprende a tener cierta lógica para contestar estas preguntas, ¿cierto? Por ejemplo, la D me dice que no voy a salir de la casa y tengo que evitar cualquier contacto con estas sustancias. Sí es cierto que tengo que tratar de evitar el contacto, por ejemplo, con sustancias como el uranio 235, pero con el carbono 14, que es un poquito radiactivo, no es necesario que yo evite el contacto total.
Además hay sustancias que por ejemplo utilizan en el ámbito médico como el yodo, que es radiactivo y se lo hacen tomar a las personas para que llegue básicamente a ciertas partes del cerebro y las ilumine para saber si el cerebro está funcionando bien o no. Imagínense donde nos aisláramos de todas las sustancias que son, así sea un poquito radiactivas, entonces no tendríamos ciertos métodos para identificar ciertas enfermedades o para identificar ciertos problemas en diferentes partes del cuerpo. Así que no es que tengamos que aislarnos completamente de esas sustancias, sí hay que tener cuidado sobre todo con las más radiactivas, pero no es que vamos a dejar de salir de nuestras casas y vivir nuestras vidas tan solo por este tipo de cosas. Bueno, además que la contaminación radiactiva no es que esté en todos lados, ¿vale? Miremos otra que ustedes de pronto digan, no, esa no es. Igual cuando ustedes lo estén haciendo ya en sus casas, pueden ir haciendo el ejercicio de ver cuáles no les suenan a ustedes tan lógicas y ver si concuerdan con lo que yo estoy diciendo, ¿vale? Miren la A tampoco tiene mucho sentido porque me dice que hay que darle vía libre a todas las fábricas nucleares para que hagan lo que se les dé la gana, básicamente para que utilicen elementos radioactivos y no solo eso, sino los desechen como se les dé la gana al ambiente. No, esto no se puede permitir porque si no creamos reglamentación, si no creamos normatividad para que se regule el desecho de estos elementos radioactivos, pues la gente va a contaminar como se le da la gana y vamos a acabar con el planeta y con todos los seres vivos en muy poco tiempo. Entonces esto sí se tiene que controlar, ¿listo? Y ahora miremos la B y la C. La C me dice evitar que toda la población mundial y los seres vivos entren en contacto con estas sustancias, para ello deben usar máscaras y ropa especial. ¿Se imaginan donde nosotros nos viésemos obligados a usar ropa especial y máscaras siempre? Eso sería terrible porque perderíamos básicamente nuestra libertad y perderíamos, digamos, esa independencia que tenemos, ¿no? Porque básicamente tendríamos que estar usando unos implementos que no nos harían sentir cómodos y que nos harían sentir como un poco oprimidos y restringidos porque no podríamos ni respirar aire ni nada bien. Bueno, entonces esta no es la idea es proteger y evitar la contaminación, no tomar medidas después cuando ya está contaminado. Bueno, entonces en este caso, si ustedes se dan cuenta, la respuesta es la B. Hay que aislar y almacenar bajo estrictas medidas los desechos radiactivos hasta que ya no muestren signos de peligro. Y eso es algo que nos decía aquí en el texto. Básicamente, miren, aquí dice que algunos residuos, por ejemplo los residuos médicos e industriales, los aíslan y los almacenan por unos días, por unas horas, unos días y unos meses, y ya después los pueden desechar normalmente, pero que los elementos que tienen mayor radiactividad, pues eso sí tienen que básicamente enterrarse, como nos decía acá. Aquí está, enterrarlos o transmutarlos, que es cambiarlos. Transmutarlo es volverlo otro elemento. Por ejemplo, el uranio 235, él tiene 92 protones. ¿Listo? Su Z o su número atómico es de 92. Bueno, ¿qué quiere decir? Que él tiene un núcleo grande y que si yo quiero que ya no sea radioactivo, pues parto ese núcleo para que ya deje de ser uranio, y al dejar de ser uranio, pues probablemente ya deje de ser radioactivo. ¿Por qué? Porque acuérdense que ese número atómico es como la huella digital del elemento. Si yo miro y me dicen cuál es el elemento que tiene el número atómico 92, yo ya sé que es el uranio. Pero si yo parto el núcleo, ya el núcleo no va a tener 92 protones, sino va a tener un número diferente de protones y por ende ya no va a ser uranio y ya no va a ser radiactivo. Entonces esa es otra de las opciones. O los almaceno y dejo que se les acabe la radioactividad, ¿cierto? Pero imagínense, si yo almaceno uranio para que se acabe la radioactividad, tengo que esperar muchísimo tiempo, muchos años. Mientras que mejor lo puedo convertir en otra cosa para que ya deje de ser radioactivo. Bueno, pero eso depende del elemento radiactivo que yo tengo. Así que volvamos a la pregunta. Y en este caso, la respuesta es la B. ¿Listo, chicos? Entonces ya sabemos cómo manejar mejor la contaminación radiactiva. Así que nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.